Vamos a hablar ahora sobre este tema con Alejandro Katz. Buen día, Alejandro, gracias por atendernos. Él es editor, ensayista y analista político. Alejandro, tenemos mucho para charlar, una oposición que parece que se va consolidando cada vez más. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Eh, Efectivamente empieza a aparecer alguna capacidad de articularse entre los que no son parte del gobierno ni sus aliados más firmes, básicamente un sector, no todo el PRO, pero un sector muy importante del PRO, que aparece como un aliado fundamental del gobierno, quienes no están en ese costado del Parlamento empiezan a generar algún tipo de conversaciones. Yo no diría que hay todavía acuerdos para saber de qué modo situarse ante las medidas gubernamentales. Creo que hay muchas oposiciones diferentes. Lo que se ha ido viendo en estos días es que hay oposiciones ideológicas, oposiciones territoriales, oposiciones corporativas o sectoriales, etcétera. Hay oposiciones ideológicas porque hay sectores importantes de la sociedad que no acuerdan con los principios generales de las medidas del gobierno. Hay oposiciones, dije, territoriales, es un modo de señalar la afinidad de intereses de actores vinculados con distintas zonas de la República. Hemos visto la preocupación de los gobernadores cuyas economías regionales han sido o podrían ser afectadas. Y hay, por supuesto, muchas voces vinculadas con sectores empresariales o no empresariales, sindicales, etcétera, que ven algún centro de intereses afectado por el decreto o la ley ómnibus. Entonces hay diferentes niveles de oposición y hay que ver de qué modo la política puede articular eso de un modo coherente para que el Parlamento inicie un diálogo, digamos, cuando menos fructífero en relación con el proceso en el que entramos en diciembre. ¿Qué tiene de atípica la reunión que posiblemente se realice hoy? Porque bien nombrás, hay diferentes tipos de oposiciones. Ya no es una oposición que se trata única y exclusivamente de gobernadores de Unión por la Patria, de legisladores de Unión por la Patria, gremialistas, intendentes. Ahora se van a conglomerar todos estos sectores. Bueno, hay diferentes formas de ver lo que tienen en común. Yo creo que una forma que no deberíamos soslayar es diría, dos aspectos que son como conflictivos, complicados, pero que me parece son reales. Por un lado, la falta de legitimidad de los actores que están tratando de ocupar el centro de la escena política. Todos los jugadores no oficialistas están sufriendo un gran desprestigio por parte de la sociedad. Desprestigio que es lo que explica en buena medida que una persona como Javier Milei haya podido ganar las elecciones. Entonces, creo que el gobierno sabe esto, creo que el gobierno sabe que es fácil desvalorizar, que es fácil atribuir a quienes articulen discursos opositores intereses, por llamarlos así, espurios. Es decir, la defensa de privilegios, la defensa de prebendas, la defensa de posiciones de poder, etcétera. Entonces, por un lado, un rasgo común es la falta de legitimidad social de la mayor parte de los jugadores de la política en cualquier nivel territorial. Y otro rasgo en común es la carencia de discursos alternativos al del gobierno, que es otra razón por la cual Milei ganó las elecciones. Tanto la que era la oposición tradicional al kirchnerismo, expresada en Cambiemos, como el peronismo en su versión kirchnerista o no kirchnerista, no han sido capaces al llegar a las elecciones del año pasado de renovar ni sus liderazgos ni sus discursos, y eso abrió la puerta a que un discurso disruptivo, un discurso rupturista, un discurso muy agresivo pudiera tener lugar. Entonces ahora estamos viendo una escena un poco compleja en la cual el gobierno tiene iniciativas muy agresivas, pero quienes deberían hacer frente a esas iniciativas son en buena medida los que explican
que el gobierno haya podido constituirse como tal. Alejandro, hablando de estas iniciativas algo autoritarias, como las mencionabas, hace muy poquito se pronunció Javier Milei sobre los debates que comenzaron en el Congreso de la Nación sobre la ley Bases, la ley Ómnibus, y dijo bien conciso, no vamos a negociar, pero sí vamos a escuchar sugerencias. ¿Cómo ves la posición del gobierno ante este debate que comenzó hace muy poquito? Bueno, yo veo también en el gobierno distintos gobiernos. Quiero decir, hay un gobierno muy dogmático, centrado en cuestiones fiscales, que es el gobierno encabezado por Milei, detrás del cual hay algunos ideólogos de los procesos, yo no diría de reforma, porque no hay una propuesta de reforma ni del Estado ni de la economía, sino de desregulación. Creo que es importante establecer una diferencia entre reforma y desregulación. Entonces, por un lado veo esa dimensión del gobierno. Por otro lado, veo un gobierno muy loteado y corporativo, un gobierno que ha dividido áreas entre sectores de interés, en algunos casos vinculados con la política tradicional, en otros casos vinculados con el mundo corporativo y empresario, con áreas de negocios específicas. En algunos casos sería incluso un gobierno loteado por intereses casi personales. Es difícil entender ciertas designaciones en el cuerpo diplomático, en ministerios sumamente relevantes de personas que no tienen experiencia diplomática. Pienso en la embajada de España, en la de Francia, en la de Estados Unidos, que no solo no tienen experiencia diplomática, sino algunas de las cuales tienen residencia fiscal en el exterior, cosas complejas. Es un gobierno que es un gobierno de muchos rostros. Diría, hay algunos fanáticos ideológicos, como el mismo presidente, que tiene una visión mesiánica de sí mismo. Hay oportunistas, hay cínicos, hay... Entonces, es difícil saber qué piensa el gobierno de lo que está pasando. Lo que sí creo que esto es observable, el gobierno está básicamente muy desordenado. El gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, está con un nivel de acción muy alto, muy frenético, muy vertiginoso, pero muy claro, tanto en el decreto como en la ley ómnibus. Hay montones de cosas mal hechas, montones de fallos básicos de las formas y los contenidos de presentación de una ley, contradicciones internas, errores, referencias a leyes inexistentes, la mezcla de, la confusión de en un mismo proyecto legislativo o en el DNU de dimensiones totalmente diversas de la vida pública, algunas trascendentes, otras intrascendentes, algunas vinculadas con estos principios regulatorios generales, otras buscadas en función de intereses puntuales de algunos jugadores imprecisos. Lo que sí creo poder decir es que las fuerzas políticas tradicionales del Parlamento están bastante asombradas por la incompetencia y el desconocimiento de la dinámica legislativa y ejecutiva que está mostrando el gobierno. ¿Podemos decir, Alejandro, que es una dinámica algo acelerada? Porque pasó un mes Bueno, yo y unos días nada más. creo que hay algo frenético, me parece que responde por un lado a rasgos de carácter, pero por otro lado a una estrategia de generación de acciones que pongan a la oposición permanentemente a la defensiva y que pongan a la opinión pública a discutir lo que el gobierno propone y no ningún otro tema de conversación. De hecho, el gobierno tiene tanto a la clase política tradicional como a la sociedad civil hablando permanentemente de sus iniciativas, sea para acompañarlas, sea para criticarlas, pero impone una agenda muy, muy, muy intensa cada semana. Creo que ahí hay una estrategia de comunicación y una estrategia de ocupar totalmente la escena pública. Quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver con esto que mencionabas, Alejandro. ¿Pensás que estas diferentes fuerzas opositoras están sobre todo en contra del cómo, del qué o de ambas partes en cuanto a cómo se está
planteando la ley ómnibus y el DNU. ¿El cómo o el Bueno, qué? ¿O ambas? una vez más, yo creo que hay tantos elementos en el DNU y en la ley ómnibus, tantos elementos en términos del contenido de cada uno de estos instrumentos jurídicos y en términos de la forma de los instrumentos jurídicos mismos, que es difícil señalar un factor en común para las oposiciones. Así como hay muchas oposiciones, cada una de ellas está atenta a distintos aspectos. Creo que algunos, y posiblemente no sean los más, están muy atentos a las cuestiones formales de la presentación. La idea de que un DNU, por el solo hecho de que la figura jurídica del DNU esté prevista, un DNU que modifica la casi íntegra estructura jurídica de nuestra sociedad, sea o no constitucional en términos de la literalidad del texto constitucional, es políticamente ilegítimo. Y esta es una dimensión que no debemos dejar de lado, pero no sé si es la dimensión a la que más atención le presta ni la clase política ni los actores que se suman a la clase política para expresar la oposición. Me parece que básicamente lo que está nucleando a esas voces opositoras es la percepción de riesgo de posiciones particulares, algunas legítimas, fundadas en derecho, fundadas en una idea de justicia que nos es común a la mayor parte de la sociedad, otras fundadas en privilegios, en prebendas, en regulaciones que garantizan rentas extraordinarias, públicas o privadas o mixtas. Y Yo quizás creo que tenemos que tratar de distinguir en la ambición de estos proyectos algunas intervenciones que son imprescindibles, de otras que no lo son, de otras que son injustas o de otras que están mal presentadas y mal elaboradas. Creo que deberíamos tratar desde la sociedad de recuperar la necesidad de la reforma del Estado y del capitalismo argentino. Ambos funcionan muy mal, pero plantear una reforma en términos de construcción de un futuro compartido y de mejor calidad para la mayoría de la sociedad, y no en términos de desregulación y de habilitar la cancha para que se resuelvan todos los conflictos en términos de relaciones de fuerza. Pero no veo a las oposiciones con la voluntad de recuperar una agenda reformista y quitarle al gobierno la iniciativa de lo que el gobierno dice que es una reforma, cuando en realidad es una desregulación, y plantear una agenda reformista que sea dinamizadora de la sociedad, modernizadora del Estado, destructora de privilegios y prebendas extendidos entre nosotros, etc. Alejandro, muy claro toda la entrevista. Te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, seguramente vamos a contactarte más adelante, sobre todo porque, bueno, así empezó el año, ¿no? Vamos un mes y medio de este nuevo mandato y hay muchas novedades, tanto dentro del Congreso, fuera del Congreso. El próximo 24 de enero, no tenemos que dejar de mencionarlo, va a haber un paro general organizado por la CGT y muchas organizaciones que se van a sumar, así que seguramente te vamos a volver a contactar. Gracias, Alejandro.